chicos, ¿qué tal? Nada, vamos ya con nuestro último apartado de geometría. No es otro que el de las esferas. Y las esferas entraban dentro de lo que eran los cuerpos redondos, ¿no? Una esfera, de hecho la definición, es un cuerpo redondo que se genera. Vamos a dibujar aquí un segundito. Vamos a dibujar un eje, que se suele dibujar con trazo punto, trazo punto. Yo cojo, genero una semicircunferencia. Esa semicircunferencia la hacemos girar en este sentido y vamos a generar una esfera, ¿vale? Una esfera como la que tenemos aquí, ¿vale? Como esta esfera. Entonces, la superficie que delimita a esta superficie, ¿vale?, se llama superficie esférica. Y ahora vamos a echar un vistacillo un momentito a todos los elementos que tiene nuestra esfera. La esfera, por lo pronto, tiene un elemento que se llama el eje, ¿vale? Que el eje es el eje por el cual se gira la esfera, que va de arriba a abajo. En principio, si el giro es en este sentido, ¿no? Tendríamos, este sería el sentido de giro, este sería el eje, y los puntos que cortan la superficie con el eje son lo que se denominan los dos polos, ¿de acuerdo? Y justo en la mitad, es decir, la mitad del eje, a mitad de distancia entre entre cualquiera de los dos polos. En principio nosotros, por ejemplo, en la Tierra llamamos polo norte, polo sur, ¿vale? Pues se podría llevar por de arriba, por de abajo. Bueno, y eso siempre que queramos definir dónde está arriba y dónde está abajo. Entonces sería entre los dos polos, a mitad de camino por el eje, está el centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Y entonces si yo cojo y dibujo una circunferencia y esa circunferencia tiene su centro en el centro de la esfera, se habla de circunferencia máxima, ¿vale? Es decir, yo podría coger y dibujar esta circunferencia de aquí, ¿no? Una circunferencia en la superficie de la esfera, pues esta circunferencia es más pequeña que esta de aquí, ¿vale? Para que sea circunferencia máxima, el centro de esa circunferencia tiene que coincidir con el centro de la esfera. Después, más datos que nos puedan interesar. Cualquier punto, ¿no? Cualquier línea que nos una el exterior, ¿vale? Alguna parte de la superficie de la esfera con el centro se les va a llamar radio. Y si yo cojo ese radio, lo hago doble, es decir, paso desde un lado de la esfera a otro lado de la esfera con una línea y pasa por el medio, lo que tendríamos es el diámetro, ¿vale? Que eso es lo que tenemos dibujado aquí en este lado. ¿Vale? Y luego, pues cualquier circunferencia dentro de la esfera sería cuando yo cojo y le pego un corte con cualquier plano, ¿vale? Podría ser un corte paralelo o podría ser una esfera por aquí, ¿vale? Cualquier corte que tenga, eso se llaman circunferencias. Vale. Y ya que sabemos qué elemento tiene una circunferencia, vamos a ver en qué partes se puede dividir. Si yo cojo una esfera y la corto por la mitad justo, lo que consigo es una semiesfera, ¿no? Aquí me faltaría la esfera de abajo. Y esto sería, vamos a escribirlo. Una semiesfera. Simplemente es coger una esfera cualquiera, la corto pero justo por la mitad, es decir, el corte tiene que pasar por el centro y tendría lo que es una semiesfera. ¿Vale? Si yo podría coger y cortar con un plano cualquier parte de una esfera, y lo que tendríamos es un casquete esférico, ¿de acuerdo? Sería este trozo de aquí, igual que tenemos los casquetes polares. Yo cojo, le pego un corte aquí a la esfera, me sale el corte, es una circunferencia, y este volumen que me sobra por arriba sería un casquete esférico, ¿de acuerdo? También podemos hacer una zona esférica si yo lo que hago es corto y genero un casquete muy grande y después vuelvo a cortar y me quedo con la parte de en medio. ¿De acuerdo? Si imaginaos, yo tengo una naranja, la corto por la mitad y le corto la parte de arriba, ¿no? Le corto la parte del casquete y este trozo de aquí sería una zona esférica. Y además también, otra de las cosas que podemos hacer es, si yo lo cortara como si fuese un gajo de mandarina o de naranja, ¿vale? Si yo cojo, le pego un corte hasta el centro y le pego aquí otro corte hasta el centro, este volumen que me queda aquí, este volumen sería una cuña esférica, ¿de acuerdo? Y si me quedara solamente con la piel, ¿vale?, con la parte que está en la superficie, eso se llamaría un uso esférico, ¿no? Y bueno, uso con H, igual que los usos horarios, ¿no? Cuando cogemos la Tierra y la dividimos en los 24 usos horarios, yo lo que hago es que pego 24 cortes de la misma anchura, ¿de acuerdo? Y me quedan pues 24 como pieles de la Tierra que son exactamente iguales, ¿no? Que es donde se dividen las 24 horas del día. Vale, pues habiendo sabido lo que tenemos ahora con las partes esféricas, en la parte de la esfera,
vamos a echarle un vistazo simplemente, ¿vale? Esto ya es lo más sencillo porque al final no hay que aprenderse de dónde vienen, simplemente es saberse la fórmula y poder aplicarla en condiciones. Vamos a aprender como siempre el área, a ver, y el volumen. Y el volumen no lleva tilde. Pues mirad, el área aquí tenemos una ventaja con respecto al resto de cuerpos que hemos visto, porque siempre nosotros para el área calculamos el área lateral, área de la base. Que era un cilindro, que era un prisma, pues tenía dos bases, era área lateral más 2 veces el área de la base. Que era un cono, que era una pirámide, área lateral más una vez el área de la base. Aquí lo que vamos a hacer es, como solamente tenemos una cara de la superficie, el área lateral, por así decirlo, va a ser directamente ya el área de la superficie completa esférica. Entonces, el área de una esfera es igual a 4 veces por pi por r cuadrado, ¿vale? Y aquí lo que tenéis que recordar muy bien es que cuando hablamos de área, el área se mide en unidades cuadradas, ¿no? En metros cuadrados, en centímetros cuadrados, en decímetros cuadrados, etcétera, etcétera. Pues fijaos, el radio va al cuadrado. Cuando yo tengo que medir el volumen, el área, el volumen de la esfera va a ser 4 veces pi por r, y ahora vamos a ponerlo al cubo, y partido por 3, ¿vale? Pero tenéis que acordaros, además del 3, además del 3 de aquí abajo, que el radio va al cubo porque estamos hablando de volumen. ¿Vale? El volumen siempre se mide en, la unidad del sistema internacional es en metros cúbicos, y la unidad del sistema internacional del área sería en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que os hace falta saber para la parte de esferas. Y nada, estad atentos que en Classroom tenéis la lista de ejercicios para hacer hoy y yo iré haciendo algunos con vosotros. ¿De acuerdo? Así que nada, un saludo y hasta luego.